Bien. Eh, la CUT. A ver. No sé si ya está la CUT conectada. Ahora estoy viendo que se me conecte. ¿La CUT está en línea? A ver, niña Blackwood, buenos días. Quiero hablar un ratito con usted, porque quiero ayudarla. Ya no, quiero ver si usted le está entendiendo a la materia. ¿Blackwood está? No la veo conectada. Está bien, bien, jóvenes. Entonces, voy a compartirles la pantalla de las escuelas. ¿Blackwood ya está conectada? Bueno, ya no entro en clase. No era llamarle la atención, sino ayudarla a que haga bien las tareas. ¿Ya? Bueno, si la ven a Blackwood en línea, me dicen. Pero bueno, entonces jóvenes, nosotros habíamos avanzado lo que son las escuelas de la administración. ¿Se acuerdan, jóvenes? Habíamos visto al señor Taylor. ¿Quién es el padre de la administración, jóvenes? ¿Quién es el padre de la administración? A ver. Frederick Wilson. ¿Cómo? Frederick Wilson. Taylor, ¿verdad? Frederick Winston Taylor, ¿verdad? Él es el padre de la administración científica, ¿no? Entonces, ¿y quién me puede decir, después de haber investigado esta actividad, en qué se basó Taylor para desarrollar esta ciencia de la administración? ¿Cuáles fueron qué era lo que él observaba en las empresas de aquella época, que se llamaban no empresas, sino industrias se llamaban? ¿Qué fue lo que observaba que la... A ver. No, ya habla. Ya habla. No, ya bueno. Yo investigué y también de acuerdo a lo que usted había hablado, que él había visto que los trabajadores de las empresas como que no tenían sus funciones específicas. O sea, no tenían una especialidad en lo que estaban haciendo, digamos. Entonces lo que él propuso fue que se contraten personas para que tengan un espacio más limitado y así se puedan enfocar mejor en lo que estaban haciendo. Entre eso él creó lo que son las Organización Racional del Trabajo, las ORT, lo cual era analizó el estudio de tiempos de trabajo, sus movimientos, el estudio de la fatiga humana, la división del trabajo, ayudó a que incremente los incentivos salariales, las condiciones ambientales del trabajo también fueron importantes y la supervisión funcional, que los trabajadores ahora que ya tenían una función específica tengan también un supervisor que los esté ahí como que dirigiendo y diga, bueno, por favor, no se distraigan, digamos, ¿no? Y al hacer todo esto, al incrementar estas cosas, se vio de que había un mayor trabajo de equipo entre los trabajadores de ahí, ¿no? Se podían colaborar y así, porque ya sabían cada uno sus funciones específicas. Eso. Muy bien, Dulce, realmente muy bien, muy detallado, muy específica su investigación. Me encanta. Bien, la felicito. Entonces, eso es lo que hizo el señor Taylor, tal cual lo dice la señorita Dulce. Le preocupaba mucho que la gente no estaba especializada, que entraba a trabajar con desconocimiento, así como lo dijo Dulce, perfecto. Entonces, él se basaba más en la productividad de las personas, de los trabajadores. Sin embargo, en la escuela clásica,
que muchos en las plataformas, cuando yo revisaba las escuelas, se iban a unas escuelas, a la escuela de las matemáticas, a la escuela de no sé qué cosa. Bueno, unas cosas terribles, ¿no? Entonces, fíjense que lo más importante es la escuela científica, la escuela clásica, la escuela de las relaciones humanas o la conductista también llamada, la escuela de la burocracia. Esas son las escuelas más principales, las que han ayudado a esta ciencia. Las demás las han puesto por poner, ¿no? Entonces, por eso yo le preguntaba de dónde sacó, tiene que ver la bibliografía, le decía a muchas personas cuando yo les revisaba las tareas. Y los estudiantes piensan que uno no lee. Yo me tomo el tiempo de leer para que cuando usted aprenda bien, ¿no? Y no esté investigando cosas que no son. Entonces, el señor Fayol, ¿no? Esto fue Taylor. ¿En qué basó Fayol? ¿Quién me puede decir sus principios organizacionales? ¿Quién puede hablar? A ver, Luis, usted que quería hablar. Señor Fayol. ¿En qué basó Fayol su investigación? A ver. ¿Sí? Era sus 14 principios. Tenía sus 14 principios. Sus 14 principios. Pero él más se preocupaba por la parte organizacional, por la parte de la empresa, ¿no? Él estaba más preocupado porque la empresa esté organizada, ¿no? Pero ¿cómo decía va a estar organizada? Con estos 14 principios que los hablamos el día viernes. No los vamos a repetir porque, volvemos a tardarlo. Ya ustedes si no estuvo y no le entendió a estos 14 principios, bueno, véalo el video del viernes, ahí lo explico yo muy detalladamente cada principio, ¿verdad? Con ejemplos. Entonces, el señor ya Elton Mayo, ¿quién me puede decir a qué se dedicó el señor Elton Mayo en su escuela humanística de las relaciones humanas o conductista también? ¿Quién me puede decir? Él hizo un experimento que se llamaba el experimento del Hawthorne, ¿no? Porque él estuvo observando a los trabajadores de una fábrica que estaba en Hawthorne. Entonces él vio que las personas se desmotivaban al trabajar. Entonces él empieza a hacer ciertos experimentos con la luz, poniéndoles más luz. Y en realidad se da cuenta que nosotros, las personas, lo que nos motiva a trabajar es el tener descansos, ¿no? El tener pautas, el que nos dejen hacer estos momentos de coinonía dentro de la organización, que quiere decir tomar un té, un café, compartir un ratito en las horas de descanso con el compañero, que no nos traten como máquinas de producir. Entonces, él humanizó a las empresas. Él dijo, es necesario que el trabajador se vea la parte humana del trabajador. Elton Mayo dijo, veamos la parte humana del trabajador. Démosle más luminosidad a sus áreas de trabajo. No los tengamos con luces tenues porque se van a dormir, va a bajar la productividad de ellos. Démosle horas de descanso, minutos de descanso, démosle refrigerio. Dejemos que charlen entre pares, ¿no? Porque hay empresas jóvenes, yo me he topado, fui a un X supermercado una vez, y resulta que la dueña entró, y yo estaba justo en un pasillo, y preguntó por una de las chicas de las que se paran ahí a impulsar productos, ¿qué es de Juanita? Supóngase. Juanita se fue al baño, pero ¿cómo se siente en la hora pico? Tiene que estar aquí parada, vendiendo su producto. O sea, jóvenes, nosotros somos humanos, ¿no? Por ahí la chica necesitaba ir a hacer su necesidad al baño. No lo va a hacer delante del cliente, ¿no? Entonces tenemos justamente el Mayo vio la parte humana del trabajo, ¿no? Entonces de ahí que ya el trabajador empieza a trabajar más motivado, empieza a tratárselo al trabajador con horas de descanso, con viáticos, con
refrigerio, con más luz, con ventilador, con aire acondicionado. Él fue el que hizo que los empresarios de aquella época traten al trabajador de una manera más humana. Por eso se le llama la teoría de las relaciones humanas o la conductista. Es gracias al señor Elton Mayo. ¿Alguien quiere añadir algo al señor Mayo? Que se recuerde. ¿Eh? ¿Alguien quiere agregar algo a esta escuela? ¿Qué dice Analí? ¿Qué usted se acuerda de esta escuela? Anelie, ¿no? O Analí. Ya no sé ya. A ver, ¿puede usted añadir algo de esta escuela? No la escucho, está con su micrófono apagado. ¿Qué dice? No la escucho. No se escucha. ¿Ahora sí? Ahora sí. Desde hace rato lo escucho entrecortado, pero sigue mi internet. Sobre la escuela humanista, ¿verdad? ¿Y? En realidad es lo que estábamos hablando, de lo que yo entendí de todas las otras escuelas, es la que más se relaciona a la conducta de los, o sea, para el bienestar de las personas, como decía, de suplir sus necesidades y tratarlas más humanamente para que también tengan un buen rendimiento. Bien, entonces todo eso es lo que hace Elton Mayo, ¿no? A través de ese su experimento de Hawthorne, que fue en esa fábrica, ¿no? De Hawthorne. Bien, entonces hay otra escuela, ¿no? Como ustedes ven, el enfoque de las contingencias, por ejemplo, la escuela de las contingencias. ¿Qué habla esta escuela? Esta escuela se basa más trató más con sus seguidores, digamos, de que las empresas deben tener no solamente un plan A, una planificación A, siempre tienen que tener un plan B, un plan C. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que usted creía que se iba a hacer de esta manera puede ser que no salga así y tenga que tenerse un subplan para poder llegar al objetivo de lo que se planificó. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces nosotros planificamos por decirle, hacer una campaña publicitaria hoy día, lunes 11 de julio del 2022, pero resulta que nuestra campaña publicitaria es en un parque donde hay puro tierra, arena y se lleva las flores, las hojas, levanta polvo. Entonces, ¿cuál sería nuestro plan B? Si la empresa no tiene un plan B y perdemos todo el día lunes, ¿qué pudiéramos hacer? ¿Dejamos de hacer la campaña publicitaria para cuando pase agosto y los vientos cesen? ¿O qué tendríamos que hacer? Les pregunto yo. ¿Qué pudiéramos hacer para que no paremos y podamos hacer nuestra campaña? ¿Qué dicen ustedes? A eso se llama plan de contingencia. Siempre el empresario, cuando planifica, tiene que hacer un plan B, ¿ya? Entonces, si no podemos hacerlo en ese parque, lo llevamos a algo cerrado. Puede ser a un mall, puede ser a donde sea cerrado, donde no nos dé el viento, todas esas cosas. A eso se refiere, que siempre el administrador tiene que decir, bueno, ¿qué pasa si las maquinarias no llegan? ¿Qué hago? ¿Mi producción va a parar? No, no debe parar. Tengo que tener un plan B, si es posible un plan C. En eso se basa el enfoque de administrar bajo contingencias, ¿no? ¿O qué pasa si se me apaga la luz y yo estoy produciendo, ¿no? Entonces debo tener un motor, ¿no? Un motor eléctrico, un motor a gas, un motor a diésel, qué sé yo, ¿no? No puedo parar la producción, ¿no? ¿O qué pasa si hay ¿se acuerdan las pititas 21 días? ¿No? Pero las empresas, muchas no pararon, siguieron produciendo. A eso se llama administrar bajo contingencias, ¿no?
Entonces, este es otro enfoque mucho más moderno que el de Mayo y el de Taylor y el de Fayol. Pero sin embargo, Taylor, Fayol, Mayo han dejado bases para que se pueda también trabajar bajo contingencia. Mayo dejó de tratar bien a los trabajadores. Fayol, los 14 principios. Taylor, la planificación, la organización, las funciones administrativas, la ORT, ¿no? Y bueno, en realidad esas son las escuelas más importantes que yo les pudiera decir que se usan hoy en día. Las demás escuelas, como la burocrática, las otras escuelas, han venido a ser unos parámetros, pero no han sido tan importantes. Y miren lo que dice el señor Nelson Mandela. Todo parece imposible hasta que se hace. Quiere decir... Entonces sería 4. ¿Cómo? No me escuché. Perdón, Licia, que el viento está muy fuerte acá y se escucha todo entrecortado. Le estaba comentando de que en realidad serían las cuatro importantes, ¿verdad? Las más importantes que nosotros nos La vamos científica, a basar. la clásica. La científica, la clásica, la humanista, conductista y por supuesto la de contingencias, ¿no? Ahora no le vamos a desmerecer a la burocrática, porque la burocrática es en las empresas públicas estatales, ¿no? Se administra bajo burocracia. ¿Qué quiere decir burocracia? Mucho papelerío, mucha estructura. No sé si usted... Es una forma de administrar de una manera burocrática. Tiene que pasar un documento por muchos niveles, ¿no? Y muchos papeles para que un proyecto salga. O para que, eso quiere decir administrar burocráticamente, ¿no? No sé si usted se ha dado cuenta de en la alcaldía, si usted quiere sacar un plano, tiene que pasar por muchos escritorios, muchas firmas. Eso quiere decir administrar bajo el enfoque burocrático, ¿no? Muchos papeles, muchos días, muchos niveles jerárquicos. Esa es otra forma de administrar y generalmente lo usan las instituciones públicas, ¿no? Porque las privadas, por ejemplo, una empresa privada, no hay tanto, ¿no? Es solamente firmas de áreas, ¿no? Y según la función del objetivo, ¿ya? Ese es otro tipo de enfoque, el enfoque burocrático, que no lo hemos tocado acá porque, bueno, generalmente las empresas que nosotros estamos acostumbrados a ver son las privadas, ¿no? Bien, ¿alguna duda referente a este tema? A las escuelas, algo que no entendieron y que quieren que yo les aclare antes de irme a la segunda unidad, porque aquí terminamos la primera unidad. ¿Qué dicen, Jorge? Bien, ¿por qué les pongo este pensamiento del señor Mandela? ¿Quién me puede decir por qué está este pensamiento acá en la primera unidad? ¿Qué me dice? ¿Cómo lo relaciona con la primera unidad y la materia administración? Porque, buen día, Licen. Como ahí mismo dice el mensaje, todo parece imposible hasta que se hace. Mayormente se ha dicho que el índice del fracaso es porque hay gente que dice, no puedo hacerlo, está muy difícil, y se rinden sin intentar. Y a eso se refiere este mensaje, que todo en un principio parece imposible hasta que se hace o intenta conseguir el objetivo y se logra, obviamente, hacer todo lo que se tenía planeado. Si es que no se rinde, obviamente. Así es, Jorge. ¿Usted tiene, dónde trabaja, Jorge, usted? Yo por el momento no estoy trabajando. Ya, pero me imagino que quizás Descanso. usted dentro de poco tenga su propio emprendimiento, su propio negocio. Mire la Ana Lili Gerón, que ella está luchando cada día con la famosa, ¿cómo se llama? Los churros, ¿verdad? Entonces Sí. cada día ella está haciendo de lo imposible posible, porque todo pareciera que es imposible, ¿no, Analí? Pero se puede, ¿verdad, Analí?
Bueno, no conozco muy bien a todos, si tienen otras Escuché personas, churro, que yo le digo que no es imposible lo escucho la empresa de cortado churro que usted toda tiene. la clase. Ah, si hay mucho viento y se corta la comunicación, ¿verdad? Pero me imagino que le estoy hablando de esto, Annalyn, de esta frase que usted tiene en su emprendimiento y usted está luchando por ese imposible, ¿sí? Sí, sí, yo lo interpreto igual obviamente como que en realidad uno todas las ideas la tiene en la cabeza, pero otra cosa es hacerlo y cuando lo vas haciendo ya pues se vuelve más posible cada vez. Obviamente que al inicio con errores todo mundo aprende, pero uno va con constancia y perseverancia si lo hace. Aparte de eso, con la teoría. Bien. Siempre hay, ¿no? Es necesario la firma del profesional, ¿no? Del que está capacitado, ¿no? Entonces, antes de terminar y irme, quería preguntarle, señorita Blackwood, a ver, Blackwood, ¿dónde la tengo por aquí conectada? Pero quisiera que active su cámara un ratito, por favor. ¿Dónde la tengo a Blackwood? ¿Me escucha Blackwood? Blackwood. Y que se conectó. ¿Se puede activar su cámara, Blackwood? Bueno, parece que nos dejó su foto. Eso es lo que pasa, jóvenes. Nos dejan su foto, ¿no? Y bueno, vamos a empezar otra vez a eliminar porque eso es lo que nos llama la atención, cuando la gente no contesta y no participa, ¿no? La universidad no nos deja esas cosas, que la gente deje su cámara y su foto, ¿no? Lastimosamente me llaman a mí la atención. Bueno, entonces vamos a ir nosotros a la segunda unidad, jóvenes. Ya voy a ir a la segunda unidad para compartirles a ustedes. ¿Tienen algunas dudas mientras yo voy abriendo la diapositiva? A ver, ¿alguien que tenga alguna duda? ¿Algo que me quiera preguntar? ¿Tienen alguna duda? Bien. Quisiera preguntarles yo, nuestra siguiente unidad se llama competencias gerenciales. Yo quisiera preguntarle qué significa para ustedes competencias. ¿Qué serán las competencias? ¿Qué es una competencia para ustedes? A ver, ¿qué dice Soto? ¿Qué es una competencia para usted? Una competencia es, ¿cómo lo puedo decir? Una competencia entre dos individuos, o sea, No, a nivel empresarial. No a nivel empresarial personal. sería, digamos, lo que pasa con Coca-Cola y Pepsi, poniendo un ejemplo, que son dos industrias que se encargan de producir gaseosa. Y obviamente, en cierta parte, la cantidad del mercado lo tiene, que sería Coca-Cola, y en otro sector lo tiene Pepsi. Y no sabría qué más decirle, la verdad. Bien. Hay, como nos decía el joven, ¿no? Podemos hablar de competencias entre empresas, ¿no? Y podemos hablar de otro tipo de competencias. ¿Se acuerdan que vimos las habilidades y los roles empresariales? ¿Sí? ¿Recuerdan qué eran las habilidades y los roles empresariales? ¿Sí? ¿Quién recuerda las habilidades que tiene que tener un gerente? A ver, Lady Laura Araúz, buenos días. Actíveme su cámara, por favor. Lady Laura. ¿Cuáles son las habilidades que tiene que tener? Quiero decirles que dentro de un ratito vamos a empezar a ver el Quizzes. Tienen que tener su cuenta de Quizzes, ¿ya? Y todo esto que estamos hablando les va a servir para el Quizzes. Les dije que abran su cuenta en Quizzes, ¿verdad?
Entonces, dentro de un ratito vamos a tener esa experiencia en quizzes. A ver, Lady Laura, ¿qué eran las habilidades? A ver, Yesenia Blackwood. A ver. ¿Qué dice? Bueno, las habilidades gerenciales, ¿no? Las habilidades gerenciales, ¿cuáles eran, Araúz? No, no me acuerdo yo, pero hija. Bueno, fíjense que son tan fáciles, ¿verdad? Que eran, ¿quién se acuerda acá? ¿Vanien se acuerda cuáles eran las habilidades gerenciales? Ya Lice, tiene que motivar a su equipo. Habilidades Dicen, No, ¿se acuerda que eran las conceptuales? ¿Qué más? Antes La de técnica, la de resolver problemas. solución de conflictos, ¿se acuerda? ¿Qué más? técnicas. Habilidades técnicas. Exactamente, humanas. y las humanas, Muy bien, muy bien, internacionales. perfecto, muy bien. Justamente, mire acá lo que le dice en esta diapositiva. ¿Qué son las competencias gerenciales? Son un conjunto, le dice, de habilidades y capacidades humanas para realizar actividades de liderazgo, gerencia y negocios. Un conjunto, le dice. Un conjunto quiere decir que no solamente pues yo sepa inglés nada más para poder gerentar una empresa. No, quiere decir que es un conjunto de cosas, que yo sepa de marketing, que yo sepa de las industrias, que yo sepa de tecnología, que yo sepa de redes, que yo sepa de contabilidad, que yo sepa de comercio exterior, que yo sepa un montón, un conjunto de cosas para yo poder dirigir personas con mi liderazgo, que yo sepa tratar a las personas con mi liderazgo, que tenga paciencia, que tenga tolerancia, que tenga empatía, que tenga resiliencia, que yo sepa de negocio, que sepa hablar con el chino, que sepa hablar con el japonés, que yo sepa hablar con el tarijeño, con el paseño, porque son negocios totalmente diferentes, ¿ya? Que yo sepa hablar con el norteamericano, con el brasilero para hacer negocios, que sepa hablar con el mismo boliviano. Es un conjunto de habilidades y capacidades, ¿no? Eso es tener competencias, quiere decir que usted es competitivo gerencialmente, quiere decir que usted es capaz de hacer las cosas de la mejor forma correcta, ¿no? Dice, se deben tomar en consideración que los gerentes deben constantemente tomar decisiones, ejecutar acciones, administrar recursos y mejorar la eficiencia de los procesos. Quiere decir que dentro de toda esa gama de habilidades y capacidades, es porque usted toma decisiones en cada momento de la mejor manera para llevar a la empresa siempre a ser altamente competitiva frente a la competencia, a ejecutar planes. Cuando dice ejecutar acciones, son planes, administrar a las personas, administrar las finanzas, administrar el tiempo y bueno, siempre mejorar los procesos, ¿no? Productivos. Entonces, soy competente cuando yo tengo todas estas capacidades, ¿no? Es decir, que puedo competir con otras empresas, ¿no? Entonces, la competitividad gerencial me la va a dar todas esas habilidades, pero es con el tiempo, como habíamos dicho, ¿no? Y específicamente, ¿qué es una competencia? Es una combinación, dice, de conocimientos, habilidades, comportamientos y actitudes que contribuyen a la efectividad personal, ¿no? Quiere decir que con las competencias yo debo llegar a ser efectivo. ¿Qué quiere decir efectivo? Eficiente y eficaz en las competencias que se me han dado a administrar gerencialmente. Pero eso yo lo voy a lograr con diversos conocimientos, ¿no?
con diversos conocimientos que se van a volver en habilidades, en destrezas y en actitudes para yo poder hacer esto. Mira esta imagen, hacer que crezca la empresa en los mercados, hacer que mis indicadores cada vez estén más altos, hacer que la competencia sea más chica para mi empresa, ¿verdad? A eso se refiere la competencia. Pero fíjense que hay la competencia para la comunicación. ¿Quién me puede leer esta diapositiva, por favor? Yolisen, dice competencias para la comunicación. Es la capacidad gerencial de intercambiar y transmitir eficazmente información para entenderse con los demás, necesaria para negociar con eficacia, indispensable para establecer buenas relaciones e influir actuando de manera justa al manejar diversas situaciones. Hemos entendido, niña, qué es tener la competencia para la comunicación. ¿Qué será esto? ¿Cómo lo interpreta usted? Tiene que ver con las habilidades, ¿cómo se llaman esas habilidades interpersonales y con habilidades humanas de saber cómo vamos a tener la manera de tratar con los demás? Por ejemplo, si quieren, tiene que ver mucho también, por ejemplo, en la empresa, si van a ascender entre dos personas a un puesto, el gerente, digamos, tiene que ver que una de las personas, si uno tiene más experiencia y más capacidad y así, pero la otra persona tiene más competencia de comunicación, tiene más facilidad de comunicarse, de negociar y así, yo pienso que el gerente va a subir de puesto al que tiene más competencia para la comunicación, porque todo está en saber expresar, ¿no? En saber explicarse y convencer a las otras personas para que, o sea, traigan beneficios para la empresa. Yo lo entiendo de esa manera. Bien, gracias Dulce, muy amable. En realidad la competencia para la comunicación, usted la adquiere justamente desde las aulas, ¿no? Cuando usted hace exponer a un joven, es porque lo quiere escuchar, cómo él es capaz de comunicar a sus compañeros y al docente, por supuesto, para que lo evalúe, cómo se expresa, cómo habla, su capacidad de entendimiento del tema, ¿no? Entonces la persona se va fogueando, ¿no? Con las exposiciones. Por ejemplo, veo yo en Dulce, yo así docente, yo rápido capto que Dulce es una persona que le gusta leer, que tiene mucha facilidad de palabra, que tiene mucha facilidad de comunicación, ¿no? Entonces ya usted ve esas capacidades de la comunicación, porque la persona que no lee, le es más difícil comunicarse porque tiene poca verba, poco vocabulario técnico. Entonces, la persona que lee tiene más facilidad de comunicarse efectivamente con las personas, le es más fácil hablar, le es más fácil comunicar lo que lee, tiene más capacidad de análisis, ¿no? Entonces, eso es lo que uno ve en el estudiante cuando expone. Yo he tenido jóvenes que no han querido exponer el proyecto socioformativo y han perdido los 30 puntos. Hicieron todo, pero por no exponerlo perdieron los 30 puntos, solo por no exponer, ¿no? Porque les daba vergüenza hablar, porque no sabían cómo hablar, cómo comunicar el proyecto. Entonces, fíjese que esto justamente lo ayuda a usted a que usted vaya perdiendo el miedo de la comunicación, de que usted, porque usted va a gerenciar y no puede ser un gerente a puerta cerrada. Acuérdese que usted tiene que hacer el rol de vocero, ir a los canales de comunicación, ir a otras empresas, viajar, hacer negocios, hacer enlaces, emprender nuevos negocios. Entonces la comunicación efectiva es la que va a hacer que le abran puertas o se las cierren, ¿verdad? Porque si usted se queda sentado como gerente en su empresa, nadie va a venir a usted. O cuando vengan a usted, usted va a tener que sacar lo mejor de su empresa, pero va a tener que saber comunicar su misión, su visión, sus objetivos, sus estrategias empresariales. Pero si usted no fluye
con las palabras, menos va a fluir con el intelecto. O sea, estas dos van asociadas. Intelecto, comunicación y decisión y efectividad, ¿verdad? Entonces de eso hablo. Vamos a ser gerentes competentes cuando sepamos hablar con nuestro personal, con nuestros socios, ¿no? Cuando hagamos negocios, eso es muy importante. Pero ¿qué necesitamos para tener una buena comunicación? Estar informados, leer, capacitarnos, ¿no? Tener facilidad de palabra técnica, ¿no? Eso nos va a facilitar. ¿Alguien que quiera añadir algo a esta competencia? ¿Que quiera comentar algo? A ver. ¿Qué dice Vania? ¿Qué dice Vania? ¿Algo que quiera añadir? Buen día, licenciada. Como lo mencionaba la compañera, ¿no? Está relacionado con la capacidad humana que hablábamos en las anteriores clases, en la que el gerente va a tener que desempeñarse con estas habilidades de transmitir la información, cómo transmitirla, cómo tratar al personal y cómo realizar acuerdos también con otras personas, ¿no? Exactamente. Fíjese, jóvenes, que cuando nosotros nos especializamos en negocios, porque hay toda una carrera de negocios internacionales o negocios, ¿no? Los negocios muchas veces se hacen en silencio. O sea, no quiere decir en silencio. Si yo voy, por ejemplo, a una negociación con Banyan, con unos japoneses, ya nosotros, si yo le hago así, o si le hago así, o si le hago así, esa es una comunicación en silencio con ella, entre Vania y yo, como negociadora, y tenemos, como trabajamos juntas y hemos ido a una negociación juntas, tenemos nuestras formas de comunicarnos en silencio. Tenemos nuestras tácticas de guerra silenciosa. Tenemos una forma de hablar. Si yo le hago así, es que vaya subiendo, subiendo, subiendo la propuesta. Si yo le hago así, que le vaya bajando. Hay muchas técnicas de comunicación empresarial, pero las tenemos que estudiar. Y todas esas técnicas son comunicativas a nivel de negociación, ¿no? Acá mucho no nos interesa hablar, cuando decimos competencias comunicacionales, no nos interesa mucho cómo yo hablo con mi amiga, cómo me comunico con mi amiga. Es más a nivel empresarial, más a nivel de negocio. Pero si yo ni sé tratar a mi personal, mucho menos voy a saber tratar a un cliente, ¿no? Eso también dice mucho del negociador, ¿no? Cuando va y comunica y va y hace un enlace de negociación. Ser un gerente y no tener empatía, no tener tolerancia, no saber callar cuando debe callar, también es parte de la comunicación empresarial, ¿no? Bien, muy bien. ¿Y cuál será la competencia para la autoadministración? No sé si nos lo puede leer algún voluntario. Vamos a decirle a Ortega, buenos días Ortega, gracias por estar conectado con su cámara todo el tiempo, gracias. Eso hace que no me llamen la atención, muy amable. Buenos días, licenciada. Sí. Competencia para la autoadministración. Es todo lo relacionado éticamente, hablando administrativamente en lo personal, tanto como en lo laboral. Los gerentes no deben involucrar los asuntos personales con el asunto laboral. El no tener valores éticos, a pesar de tener éxito en algún instante, caerá y saldrá a la luz. ¿Qué entendió, joven? ¿Qué entendió, David? ¿Cómo nos lo pudiera usted explicar este punto? Yo creo que se trata más de evitar aquellos problemas, digamos, interpersonales, no involucrando lo externo,